Mi nombre es Arturo Albarrán y yo pues formo parte de una comunidad de investigación y producción agroecológica que se llama Simbiosis, donde forma parte, bueno, Fernando y los amigos que están aquí a este lado. Y me alegra que ustedes como estudiantes de Ingeniería y Comunicación también estén incorporados y les llame la atención este tema tan importante que no es ajeno a las telecomunicaciones y a toda la comunidad pues, de investigación, ¿no? Yo coloqué ahí que el conuco en el pensamiento agroecológico, pero este es un tema que nosotros la tenemos como estudio permanente en la comunidad de investigación y producción agroecológica Simbiosis. Es investigación, aprendizaje y producción, porque la mayoría que estamos ahí, pues somos también, producimos. Tenemos nuestras parcelas de producción también agroecológica y nos dedicamos a eso, pues. Y precisamente como dijo Fernando, el conuco, porque forma parte, o anunciaron esa palabra, el conuco, como una de las políticas o estrategias políticas para las políticas agroalimentarias para el próximo año por el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Y por la nación, ¿no? Se trata pues de generar la discusión y reflexión de la compleja diversidad de las manifestaciones que del debate se genera en torno al legado de la agricultura del conuco y el surgimiento de la agroecología en el pensamiento científico. Ahorita estamos hablando del conuco, ¿verdad? Pero tenemos que reflexionar qué es eso del conuco. Esto que vamos a presentar ahí es parte de lo que nosotros en el quehacer agroecológico hemos compartido con campesinos en nuestras experiencias que hemos vivido en otros espacios, en fincas, campesinos, con movimientos campesinos de Venezuela y algunos movimientos de América Latina también. Tenemos una relación también con gente que está vinculada a Jairo Restrepo en Colombia, en México, con Liga Campesina, con otros movimientos campesinos, con COSON aquí en Venezuela, con los Girajara, y bueno, un grupo de gente que está bien vinculada al movimiento agroecológico. Entonces, lo que vamos a presentar hoy es lo que yo considero que he sistematizado en toda esa experiencia que hemos acumulado por más de 25 años. No quiero que eso sea la verdad, la razón plena, porque la agroecología es muy, digamos, versátil, no sé si es la palabra, pero es muy dinámica y cambia de un espacio a otro y hay muchas formas de ver el término agroecología, por eso se llama, o hemos hablado o metimos en nuestras áreas de estudio, evolución del pensamiento agroecológico, porque viene constantemente cambiando la forma o colocándole términos a ese proceso campesino que es milenario. Avancemos ahí, por favor. Entonces, se trata de generar el debate y la discusión desde la dialéctica social y campesina, desde las realidades y experiencias que día a día experimentan las comunidades campesinas para así dirigir nuestra mirada, nuestras acciones, nuestro discurso, nuestro pensamiento y nuestras luchas campesinas con autonomía y hacerlas verdaderamente autóctonas y autónomas, porque esto lo escribimos ahí porque hay cosas que están pasando o que en las formas de ver la agroecología, y es lo que vamos hoy a un poco a reflexionar, ¿no? Entonces uno en el andar, en el día a día, encuentra muchas contradicciones y todos estamos hablando ahorita de agroecología, es como una moda que nació y ahora la academia, las universidades, grupos de investigación están bien abocados a hablar de agroecología, pero uno encuentra que hay diferencias de percibir o de ver o de enfocar ese tema, la agroecología. Dale, por favor. Entonces, la agroecología es un término contemporáneo que data de los años 70, pero la práctica es tan antigua como la agricultura misma, o sea, el conuco. El conuco es tan antiguo como la agroecología, pero sin embargo, ese término de agroecología es
en los años 70 que empezamos a conocerlo, a ponerle nombre, ¿no? Entonces es necesario hacer un paneo, yo coloqué esa expresión ahí, pero más que todo es hacer una mirada muy rápida por los antecedentes históricos de los sistemas de producción agrícola ancestrales y originarios para entender cómo los procesos políticos e históricos de la cultura occidental ha contribuido a desaparecer y oscurecer la agroecología. Cuando digo ese término agroecología me estoy refiriendo también a la sabiduría ancestral, al conocimiento ancestral, al conuco que ha desaparecido. Hoy día nosotros estamos hablando de la crisis en Venezuela y estamos hablando que, oye, yo no me siento en crisis, mi familia creo que tampoco, ¿no? La crisis, porque yo creo que aquí en Venezuela he vivido toda la vida en crisis y siempre uno escucha decir, el país está en crisis, pero para mí ha sido igual, siempre, ¿no? Y si usted revisa ahorita, lo mismo pasa con los conuqueros, con la gente que tiene un conuco. El conuco es un sistema de organización campesina tan complejo y tan completo que nunca van a sentir la crisis. Nunca van a sentir la crisis y vamos ahorita a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, sin embargo, no vamos a detenernos o a profundizar en estos procesos históricos de los cuales hay muchos estudios de importantes investigadores sociales como él en un libro que escribió en 1982, Coughlin, Ginsburg y en la misma obra de Bartolomé de las Casas. Hay que leer Bartolomé de las Casas para entender el proceso de desplazamiento y de negación que tuvo pues el conocimiento ancestral en Venezuela, la agroecología, porque la agroecología es eso, ¿ve? La sabiduría ancestral fue desplazada por muchas cosas, por muchos factores que vinieron inclusive después en la posinquisición católica. Cuando llegaron los españoles llegaron pues a imponer, pues a complementar lo que ya se había iniciado con la Inquisición católica y con la posinquisición católica, ¿no? Entonces Bartolomé fue uno de esas personas que hay que leerlo y que él explica muy bien y exalta un poco los conocimientos o los conocimientos ancestrales que tenían nuestros aborígenes y cómo fueron desplazados, ¿no? Entonces, Bartolomé de las Casas, para entender el proceso de anulación de la sabiduría ancestral en Venezuela por la posinquisición católica y el colonialismo evangelizador. O sea, que no es como nosotros creemos también que la agricultura ancestral empieza a desplazarse o a desaparecer con la imposición de la agricultura o el modelo de la agricultura de la Revolución Verde después de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue, influyó, pero ya nosotros veníamos en un proceso histórico que no fue con la imposición de los agrotóxicos o los agrovenenos, sino fue también un proceso político y social que vino con la colonia anulando, desapareciendo, quitando, oscureciendo esa sabiduría ancestral y a cambiar las formas de vida de esas culturas, pues, ¿no? Dale, por favor. Allá. Históricamente los agroecosistemas ancestrales originarios incluían un sistema de símbolos. Vamos a hablar ahorita un poco de cómo fue ese proceso, ¿no? Nuestras culturas ancestrales originarias incluían un sistema de símbolos y rituales por los cuales se regían las prácticas agrícolas y la estructuración del lenguaje indígena. Eso en los sistemas de conuco que todavía han resistido, que todavía se mantienen, todavía se conserva eso. Por eso el sistema de conuco es una forma de organización familiar, campesina, que ha sido difícil ser penetrada por otros sistemas, ¿no? Entonces, la estructuración se regía por prácticas agrícolas y la estructuración del lenguaje indígena y campesino para la sistematización y codificación del conocimiento agrícola ancestral. Habían formas de ellos comunicarse, registrar toda esa sabiduría, que fue un proceso larguísimo de miles de años,
que no fue una experiencia o un conocimiento que fue de la noche a la mañana. Y el sistema de Conuco es resultado pues, de toda esa sistematización de sabidurías que fueron sistematizadas de una forma valederas porque demostraron que servían, que eran sostenibles y que eran sustentables, y fueron después anuladas en menos de 500 años, y todavía se sigue ese proceso. No crea que todavía nos hemos liberado de eso. Ese proceso todavía continúa con la Gran Misión Agrovenezuela, continúa con la imposición de la agricultura de precisión, que ahorita tienen 5 años un grupo de políticos que están en las instituciones encargados de regir las políticas agrícolas del país, enamoradísimos de ese modelo de producción agrícola que se llama agricultura de precisión. Es una agricultura, yo la vi en Argentina, la viví, en grandes extensiones. El pequeño productor en Argentina es el que tiene 1.500 hectáreas. Y con una máquina, con un tractor donde organizaban un sistema de siembra, y una persona sola podía sembrar en un día 1.500 hectáreas, automatizadas. Ahí desaparece el campesino totalmente. Con un sistema de robot y de máquinas computarizadas, se mete en una oficina con aire acondicionado y programa un sistema de siembra. Y va el tractor, ara la tierra, más atrás va la otra máquina que echa los fungicidas, después la semilla que la va colocando, y en un día siembra todo eso. Y después van los tractores que van fumigando, y alrededor están las comunidades aledañas con toda su población contaminada con enfermedades cancerinas y pare de contar. Entonces, esa agricultura que llaman agricultura de precisión también la quieren, yo no sé si ya en los llanos venezolanos, en Guárico, ya hay algunas experiencias de esas, ¿no? Pero yo he escuchado gente, agrónomos, especialistas en agricultura, con doctorados en agricultura, digamos, aplaudiendo y recomendando ese modelo de agricultura al gobierno. He visto conversatorios con ellos y la colocan como algo muy productivo, muy eficaz para desarrollar un sistema de producción agrícola en Venezuela, ¿no? Entonces, decíamos que históricamente los agroecosistemas ancestrales y originarios incluían un sistema de símbolos y rituales por los cuales se regían las prácticas agrícolas y la estructuración del lenguaje indígena y campesino para la sistematización y codificación del conocimiento agrícola ancestral. Eso existió y ha existido siempre, y lo podemos corroborar cuando vamos y estudiamos en un sistema de Conuco. Estos cultos y rituales agrícolas fueron tildados como brujería, todavía son tildados como brujería, por los evangelizadores, y en consecuencia se convirtieron en focos de intensa persecución, alterando las bases simbólicas y rituales de la agricultura ancestral. La gente acostumbrada a hacerle rituales para la siembra, ¿verdad? Hacían rituales a la luna, al sol, para que lloviera, y eso fueron tildados como brujería. Sin embargo, esto formaba parte de la cosmovisión del hombre ancestral, de cómo ellos veían el todo, no la agricultura o el sistema fragmentado, sino era desde la perspectiva desde una cosmovisión. Entonces ellos practicaban eso y tenían resultados, y ahorita se pueden comprobar que tenían una certeza y eran verdaderos, pues, influían, tenían veracidad, pues. Entonces estos rituales y estas culturas fueron perseguidos, pues, alterando pues las bases simbólicas y rituales de la agricultura ancestral, transformando e interfiriendo con la transferencia generacional y lateral del conocimiento agronómico ancestral. Eso de muchas formas, cuando llegaron los españoles, no solamente los españoles, sino cuando llegaron a imponer nuevos rubros agrícolas en el país, en Venezuela,
no solamente en Venezuela, sino ellos llamaban el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo porque, pero no era Nuevo Mundo porque era para ellos, pues. Pero el Viejo Mundo eran los indígenas, las culturas ancestrales, y ellos querían imponer una cultura diferente en ese Nuevo Mundo. Cuando llegaron, entonces trajeron nuevas semillas, y la primera impusieron la esclavitud, que no existía. Los primeros esclavos que vinieron fueron los indígenas. Los indígenas se dieron cuenta los españoles, los colonizadores, que no servían, porque los indígenas se les escapaba muy rápido, se les volaba y no tenían la fuerza, o digamos, no la fuerza, sino la resistencia a las enfermedades que traían ya los españoles. Entonces se enfermaban muy rápido, entonces empezaron a exportar o a traer la mano de obra esclava africana, negra, pues. Y eso también, con esa mano de obra vinieron formas diferentes, costumbres diferentes, semillas diferentes, nuevas semillas, y fueron desplazando nuestras propias semillas y nuestras formas de cultivar. Y inclusive hay una semilla que ahorita se está fortaleciendo aquí, que es la quinoa, y esa fue una semilla que fue desplazada por los españoles, que tiene su origen en Bolivia. Ahorita María Vicente está cultivando quinoa allá en el páramo, ¿no? Y eso, y por aquí en San Pedro de Acequias hay una poquita semilla que quedó ahí y tiene más de 500 años que está ahí, está silvestre, que estamos buscando la forma de cómo ir a recuperar esa semilla, ¿no? Ajá. Entonces, en este proceso fueron muchos los factores. Por favor, también participen, ¿no? No que sea yo solo aquí hablando, ¿no? Yo sé que ustedes tienen también mucho que aportar, y que no me quede yo solamente aquí hablando y yo no poder conocer la experiencia que ustedes tienen también. En este proceso fueron muchos los factores que contribuyeron a la anulación sistemática de este conocimiento y cultura. La implementación de una estructura agrícola con fines mercantilistas. Los españoles llegaron acá, o sea, el conuco, fue todo lo que la cultura, las formas de producción agrícola, el modelo agrícola que vinieron los españoles e impusieron, era totalmente contraria al sistema de conuco. Eran otras formas. Fue con fines mercantilistas y coloniales en las comunidades locales. Las enfermedades transmitidas por los exploradores afectaron poblaciones nativas, muriendo poblaciones enteras, y con ellas murieron sus culturas y sistemas de conocimientos. Entonces, la esclavitud, como decía anteriormente, asociada con las plantaciones del Nuevo Mundo, también ejercieron impactos drásticos en el desplazamiento de los conocimientos agrícolas ancestrales originarios. Buenas noches, bienvenida. ¿Algún comentario? Josué, calladito, ¿qué? Fernando, nada. Ok, en los inicios, los aborígenes eran el blanco de los conquistadores para obtener esclavos, pero a menudo estos escapaban y no eran resistentes a las enfermedades del Nuevo Mundo. Por otro lado, las poblaciones africanas se adaptaban a las condiciones climáticas tropicales. Recuerden que en Venezuela, más que todo, estamos en un país tropical, y muchas de las enfermedades que trajeron los españoles, los negros, se adaptaban muy fácil a esas enfermedades, entonces resistían más. Por eso los negros fue una forma de esclavitud muy perfecta para los españoles, ¿no? Entonces, los negros tenían mayor resistencia a las enfermedades de los europeos. Durante dos siglos, más de 20 millones de esclavos fueron transportados desde África a varias plantaciones de esclavos en el Nuevo Mundo. Esto está en ese libro de Walsh de 1982, lo pueden investigar. Ahí hay mucho que leer y podemos sacar muchas conclusiones de lo que dice. Él no habla de la agricultura en general, pero habla de muchas cosas de la cultura, cómo fue desplazada muchas formas de conocimiento por esa vía que hicieron en el proceso de colonización y evangelización de las tribus aquí en Venezuela. Ajá. Con el surgimiento del método positivista, que fue… Ok.
Otro factor fue el surgimiento del método positivista, ¿no? Del modelo positivista de las ciencias modernas. Vamos llegando ya a otro factor que tiene que ver con la academia, las investigaciones, porque el método positivista anulaba o no reconocía cuando el método positivista fue creado por un señor que se llama Augusto Comte, que fue, y él positivista porque todo tenía que dar un método, una fórmula y tenía que comprobarse por ese método y tenía que dar positivo pues todo. Es como cuando uno va a hacerse el examen en el laboratorio médico y sale positivo es porque el proceso fue bien y está listo, pero a veces se equivocan también y le dan a uno también un diagnóstico que no es. Lo mismo pasa con la ciencia, el método positivista fue eso, y ese método positivista, si no era comprobado por el método científico, era ficticio, era superstición, era brujería, y entonces ese método cuando se impone en la academia, en las ciencias exactas, el método positivista, anula totalmente todo conocimiento que no sea aprobado por el método científico. Entonces, toda esa sabiduría ancestral, milenaria, de más de 8.000 años de la agricultura, era anulado, o sea, no servía, no era científico, ¿verdad? Entonces, a pesar de que muchos cronistas y exploradores exaltaron a través de sus escritos a la sabiduría ancestral agrícola, como un sistema de conocimiento dialógico y coherente con la naturaleza, fue difícil entender al sistema de conocimiento ancestral dentro del cerrado sistema cientificista positivista, anulando y negando lo que por miles de años estaba demostrado y comprobado. Eso no tiene, eso está ya comprobado ahorita, ¿no? El surgimiento del método positivista en las ciencias y el movimiento del pensamiento occidental hacia perspectivas atomistas, esto es una cita, esto debería estar en negrillas, porque esto es una cita textual de ese libro que está ahí, de Mark Schatz, en 1980. Dice así: el surgimiento del método positivista en las ciencias y el movimiento del pensamiento occidental hacia perspectivas atomistas. Atomistas es que mine, o sea, de fragmentar hasta lo más mínimo, ¿no? ¿Dónde quedé? Pero atomistas y mecanicistas, las que se asocian con el iluminismo del siglo XVIII, alteraron dramáticamente el diálogo sobre el mundo natural, y no solamente sobre el mundo natural, yo le coloqué ahí, no solamente alteró dramáticamente el diálogo sobre el mundo natural, sino también el diálogo con el mundo racional, ¿no? Entonces, la agricultura ancestral y del conuco ha proporcionado desde principios de la humanidad los preceptos fundamentales para el desarrollo de los postulados teóricos que rigen la agroecología. Sin embargo, encontramos ambigüedades y confusiones con respecto a lo que realmente plantea la agroecología. ¿Qué es lo que plantea la agroecología? Es precisamente esa cultura del conuco, esa forma de organización campesina que es el conuco, que es bien compleja, que es bien completa también y sustentable. Dale. ¿Cómo es que surge el término de agroecología? Porque fíjate, nosotros estamos contribuyendo a eso, ¿no? Ahorita estamos colocándole nombre al conuco y al conocimiento ancestral, a la agricultura ancestral, le estamos colocando el término de agroecología y caemos en la trampa esa, ¿no? De empezar a nombrar, y eso es producto también de ese sistema, de ese modelo de las ciencias exactas, del positivismo, que necesitamos fragmentar cada una de las cosas para adueñarnos de esos términos también, ¿no? Y tener más poder de dominación hacia los otros, ¿no? Ajá, dale por favor. Ajá. Nuestros ancestros practicaron lo que hoy llamamos agroecología por miles de años a través del conuco, sin necesidad de etiquetar con un término a esta forma de relacionarse, con la naturaleza para la producción de sus alimentos y satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Porque no es solamente el conuco o la agroecología, no es solamente la siembra, es un sistema muy complejo y muy completo, ¿no? El que vea la agroecología como solamente producir alimentos,
pues ahí ya hay un patinaje sobre eso, ¿no? Porque va más allá de eso, ¿no? Entonces, las civilizaciones ancestrales nos señalaron la racionalidad ambiental a través de sus sabidurías agronómicas y conocimientos etnográficos, regidos por sus visiones cosmobiológicas, como decía anteriormente, sobre la preservación de los agroecosistemas y la vida misma, ¿no? No era solamente los agroecosistemas, sino que había una vinculación de la vida, de la cosmovisión, a través de los agroecosistemas, ¿no? Ajá. El término o palabra ecología comienza a conocerse a finales de los años 60 del siglo pasado. Son los movimientos ambientalistas y campesinos conuqueros que convergen en espacios para las luchas por las reivindicaciones campesinas y ambientalistas, advirtiendo ya las consecuencias que para el momento la agricultura agrotóxica en solo 20 años ya había ocasionado a los agroecosistemas de las comunidades campesinas. Fíjense, aquí ya entra la preocupación de estudiosos de la ciencia, ¿no? De esa ciencia racional, yo diría que una clase letrada, investigadora, burguesa, que tenían también un pensamiento también racional y a preocuparse por descubrir cosas de qué era lo que estaba pasando, porque era muy obvio, muy evidente. Cuando imponen la agricultura de los venenos, la agricultura agrotóxica en 1945, que esos venenos fueron desarrollados para matar gente en la Segunda Guerra Mundial y en la guerra de Vietnam, y después los modifican y imponen un modelo de agricultura que llamaron mal llamada modelo de la Revolución Verde. Fue como una estocada más intensa, ¿no? Para desaparecer ya no la cultura, las formas de vida, las semillas, sino también para envenenar la gente a través de los agrotóxicos, ¿no? Entonces, en eso ya habían pasado 20 años cuando a finales de los años 40 del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, se impone la mal llamada agricultura de la Revolución Verde, ahora conocida como agricultura agrotóxica. Dale, eso ya lo había dicho. Ajá. Los grandes consorcios de la industria agroalimentaria, a través de sus representantes, ¿quiénes eran esos? ¿Quiénes eran los representantes de la gran industria agroalimentaria? La FAO y los gobiernos del mundo han sido los representantes de las grandes industrias de alimentos, ¿no? Y eso sigue siendo así. No crea que los gobiernos no representan al pueblo. Los gobiernos representan a los consorcios, ¿no? Y también así lo quieran, así quieran representar, así Maduro quiere representar al pueblo, termina ahorita representando y haciendo negociaciones con consorcios para poder, porque eso está ya, ¿cómo se puede decir? Sistematizado o controlado, manejado para que sea así, pues, ¿no? Solo, por eso yo siempre digo que la agroecología solo se puede desarrollar es la gente misma, el campesino organizado. No esperemos que el gobierno venga con leyes o con políticas o con programas a desarrollar, a favorecer la agroecología. Si nosotros, el pueblo, la gente que cree en esto, no crea su propia forma de organización autónoma, por eso dije autónoma, autóctona y propia, no se va a impulsar la agroecología. Y hay experiencias que así se están viendo, en Colombia lo hay, en El Salvador lo hay, de movimientos campesinos que están con experiencias muy buenas, muy ricas, y no tienen el apoyo del gobierno, ¿no? Sino son ellos mismos que creen en eso, ¿no? Entonces, la FAO y los gobiernos de los pueblos del mundo imponen un modelo para la producción de alimentos, el cual hicieron ver como la única forma para solucionar el problema de hambruna en el mundo. Y eso fue un engaño también, porque hace 5 años las estadísticas de la FAO habían más de 1.000 millones de personas con hambruna en el mundo.
y en América Latina ahorita llegan a 120 millones de personas con hambruna en el mundo, ¿no? Entonces, la cuestión aumentó. O sea, eso nos vino a favorecer. Había inclusive, antes de los años 40, había menos hambruna que ahorita, ¿no? Claro, los porcentajes de población eran diferentes, ¿no? Ajá. Se inician entonces, ¿cómo imponen este modelo? Las carreras universitarias. Yo tengo muchas discusiones a veces con los ingenieros agrónomos, ¿no? Porque cuando digo esto ellos se molestan. Cuando digo que los agrónomos o las carreras, la agronomía es contraria a la agroecología, se molestan y les toca a uno, ¿no? Porque uno dice que las carreras universitarias para formar los promotores de este modelo, pues ¿quiénes fueron ¿qué fueron los ingenieros agrónomos? ¿Quiénes fueron los promotores de este modelo agrotóxico? Los ingenieros agrónomos, y crearon universidades y carreras después de 1940 para formar ingenieros agrónomos y especialistas en esa área para promover la agricultura agrotóxica. A través de estas carreras se inicia la más perversa estrategia para implantar un modelo agroalimentario que en menos de 20 años ya había manifestado consecuencias ambientales, sociales y culturales atroces y perversas al planeta y pueblos del mundo, ¿no? Es en 1969 que un investigador y biólogo francés llamado François Chabois, no sé, lanza la teoría de la trofobiosis. Y fue cuando empezaron los científicos a darle seriedad a ese término, a verlo como ciencia, empezaron a verlo como ciencia la agroecología, pero antes de 1969, antes del lanzamiento de la teoría de la trofobiosis por ese biólogo, los agroecólogos eran comeflores, eran hippies, come hojas por ahí, ¿verdad? ¿Vea? Entonces, con la cual explicó y comprobó que el uso de agrotóxicos produce cambios en el funcionamiento enzimático de las plantas y en todos los seres vivos. Fíjate, la investigación de él la hizo en función de los agrotóxicos, la influencia de los agrotóxicos en las plantas mayormente, en la agricultura, pero también en los seres vivos, porque las plantas hay que verlas como seres vivos, ¿ves? Un agroecólogo que no vea a las plantas como un ser vivo, pues no está bien claro con la agroecología, ¿no? Entonces, con esta teoría él comprobó que el uso de agrotóxicos produce cambios en el funcionamiento enzimático de las plantas y todos los seres vivos, favoreciendo el ataque de virus, insectos, parásitos y en consecuencia enfermedades en las plantas. ¿Y qué pasa con esto? La teoría de la trofobiosis explica de cómo cuando se utilizan químicos en el suelo o en el sistema foliar de la planta, produce efectos que van a desequilibrar los mecanismos o el funcionamiento enzimático de los seres vivos. Eso pasa en los organismos, porque las enzimas están en todos los seres vivos, ¿ve? Las enzimas son hacen una función molecular en las proteínas y hacen que los seres vivos, las células puedan, o las proteínas puedan, ¿cómo se dice?, fragmentarse y reproducirse. En la cadena, ¿cómo se llama?, la cadena molecular de ADN de una proteína, ellas en un proceso normal, natural, ellas se subdividen y se crean otras moléculas, se va reproduciendo. Cuando en una planta o en un ser vivo está alterado, en desequilibrio, por productos químicos, por un producto agrotóxico, no se da, las enzimas no hacen su función normal. Entonces, esas moléculas o esa cadena de ADN de las proteínas no van a descomponerse, no van a hacer su función normal y entonces eso va a desequilibrar la planta. Y hay que estar encima de ella colocándole el famoso ¿cómo se llama? El triple 15, la fórmula completa para que salga. Pero es una planta que surge, por eso después no vuelve a reproducirse, no da más, ¿ves? Porque es una planta sintética, pues. Y lo mismo pasa con los seres vivos, ¿ves?
con el organismo de uno, ¿ve? Cuando en un sistema agroproductivo, en el suelo se coloca ahí una función microbiana, hay una función de biodiversidad, donde una cantidad de organismos están haciendo esas funciones, las micorrizas, que son unos hongos que hacen la función y facilitan el proceso de absorción de nutrientes a través de las raíces de las plantas. Cuando se le coloca un agrotóxico, ellas no se mueren, pues, no se producen, no hacen esa función. Entonces la planta va a estar en desequilibrio. Igual hay una cantidad de hongos, bacterias que están ahí. El primer nivel trófico de la vida, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer nivel trófico de la vida? Es las bacterias y los hongos. Ese es el primer nivel trófico, ahí se genera la vida. Cuando le colocamos un agrotóxico, estamos acabando con ese primer nivel trófico. Lo estamos acabando con eso, y ellas tienen unas funciones por eso los principios, la agroecología tiene principios científicos y hay unos principios también que yo llamo principios campesinos, que son muchos. Y los principios científicos que hoy están en los libros y todas esas cosas son principios que se derivan, o que los teóricos, los estudiosos que nunca han sembrado una planta lo han sacado de los conocimientos campesinos y lo han sistematizado. ¿Ve? Entonces, ¿esa sabiduría campesina vale o no vale? ¿Ve? Entonces, eso fue demostrado a través de la trofobiosis. La teoría de la trofobiosis podría ser una clase para explicar cómo funciona eso, ¿no? Cómo funciona el proceso enzimático de las plantas y todas esas cosas. Ajá. Entonces, este biólogo con la teoría de la trofobiosis comprobó que el uso de agrotóxicos produce cambios en el funcionamiento enzimático de las plantas y todos los seres vivos, favoreciendo el ataque a virus, insectos, parásitos y en consecuencia enfermedades en las plantas. Entonces, es a partir de la teoría de Chabot que la agroecología empieza a tomar carácter de ciencia, y yo no sé si para bien o para mal, pero ahora es una ciencia, ¿verdad? Y la academia y centros de investigación universitaria comienzan a reconocer la agroecología como una ciencia. Dale, por favor. Ajá. Algunos autores más vinculados a los procesos campesinos, como Jairo Restrepo, que es un colombiano que ahora está en México haciendo un trabajo bien interesante, donde unas personas vinieron por ahí, donde también vamos a ver si con ellos vamos a hacer las videoconferencias también. Ignacio Virriel, que es un compañero también que está aquí en Barinas, que tiene una experiencia bien importante, y Jimena también, que está ahí, y los movimientos e instituciones campesinas de Latinoamérica, algunas. Hay muchos movimientos de maletín, como SOCLA, pero está Liga Campesina, que la respeto, y ahí está conformada por campesinos realmente. En SOCLA hay puros teóricos de la agroecología, ¿ve? Y hay otras más, ¿no? Bueno, hay otros movimientos, que Vía Campesina, que hay también de todo ahí, pero que es también una experiencia bien importante. La han definido como antigua y nueva ciencia. Dice entonces que la agroecología es antigua, le dicen antigua y nueva ciencia, ¿verdad? Reconociendo a los sistemas agrícolas ancestrales y originarios como las bases fundamentales epistemológicas y científicas de la agroecología. Fíjate. Entonces ellos reconocen, eso es importante, porque los teóricos todavía no, pero son estos movimientos campesinos que a través de sus luchas han dicho, no, es una antigua y nueva ciencia, no es que ustedes descubrieron, los teóricos y la academia y las ciencias exactas descubrieron la agroecología, no, ellos no descubrieron nada, lo que están es reconociendo la agroecología, reconociéndola como ciencia. Entonces se le dice que es una antigua y nueva ciencia. Antigua, ¿por qué? Bueno, la agricultura originaria campesina, me refiero al conuco, ha sistematizado de diferentes maneras y metodologías sus experiencias a partir de la observación y del ensayo y error,
durante miles de años han experimentado y acumulado un sinfín de experiencias y saberes, por lo tanto es muy acertada la definición de antigua y nueva ciencia. Antigua porque sus cimientos epistemológicos los encontramos en la agricultura ancestral originaria, y nueva porque por su carácter holístico incorpora nuevas metodologías y conocimientos de las ciencias ecológicas, biológicas, sociales, modernas, integrándolas para el adecuado y racional manejo de los sistemas agroproductivos. Entonces, la agroecología como ciencia moderna, no solamente esta ciencia, sino muchas más, la psicología, la ingeniería también la incorpora, muchas, casi todas las ciencias las incorpora, las ciencias modernas las incorpora a la agroecología para su aprovechamiento, ¿no? Entonces, antigua porque sus bases o fundamentos epistemológicos vienen o datan de la agricultura o de los conocimientos ancestrales y hoy se reconocen, ¿ve? Ahora, esto yo no sé cómo definirlo, porque uno encuentra hoy, eso ha dado pie, una vez que la academia y la ciencia empiezan a incorporar la agroecología en el método científico, están pasando cosas, porque una de las características del positivismo, del conocimiento científico, es que empezamos a fragmentar las cosas. La sabiduría ancestral, no, ve el mundo desde una cosmovisión, ve desde el universo, empieza a entender el mundo desde el universo. Nosotros, el método científico empieza desde lo más pequeño, por eso encontramos hoy especialistas en uñas. El médico ya no es el médico que conoce de todo, como el médico ancestral, como el médico de la etnia, de la comunidad indígena, ¿no? Sino hoy encontramos el médico que es especialista en las uñas, el especialista en el cabello, el especialista en tal cosa, en la garganta, el especialista de los ojos. Entonces el mundo lo tenemos fragmentado, ¿ve? Y resulta que la mayoría de nuestras enfermedades a veces no surgen solas ni de manera aislada, a veces es emocional o a veces de un todo, ¿verdad? Y el médico sabio, real, ve la enfermedad o la empieza a atacar, no desde lo particular, sino desde lo general, ¿no? Entonces, la academia y los ingenieros agrónomos utilizaron durante todos los 60 años en que tenemos rigiendo la agricultura convencional por las carreras de agronomía, ¿no? Ellos se ganaban la vida muy fácil, no se enrollaban. Ellos sabían la fórmula del NPK, que era nitrógeno, fósforo y potasio. Bueno, el nitrógeno, llegaban a una finca y veían que las plantas estaban marchitas, que las hojas estaban decaídas y esas cosas, le metían nitrógeno para que crecieran rápido y se desarrollaran, ¿verdad? Entonces, bueno, y si veían que la planta, el cultivo estaba floreado, que se le caían las flores y que no producía frutos y eso, no, pues metámosle potasio y tal. Esa es la fórmula, ¿ve? Química. Y el potasio, también si veían que las plantas no estaban pequeñas o qué sé yo, que no se desarrollaba bien el follaje y tal, bueno, métale potasio y tal. Para que engruece el follaje y todo eso, que los frutos se den más grandes y esas cosas, ¿no? Entonces, esa era la forma, no se enrollaban, ¿ves? Pero entonces lo demás lo obviaban, lo demás, o sea, y si veían una plaga de tal cosa, ya tenían la fórmula, y échale y más nada, ¿no? Y el campesino quería más y más, le echaba el doble de lo que... En este sentido, ante la arrasante y depredadora acción sobre la naturaleza y el ambiente, la agroecología y la agricultura conuquera se presenta como una etnociencia que ofrece la única posibilidad para recuperar los agroecosistemas y la biodiversidad en los sistemas de producción de alimentos y así prolongar la existencia de la especie humana en el planeta. Eso es como lo vemos nosotros, la agroecología, ¿no? O sea, por eso la agroecología y el sistema de producción de conuco no es una alternativa, como dicen algunos, que es una alternativa, de hecho, hay un modelo de agricultura que llaman alternativa, que el CIARA llama a la agricultura
urbana como agricultura alternativa. También, ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, pero nosotros vemos que la agroecología y el conuco es hoy en día no una alternativa, sino es una necesidad. Entonces, estoy seguro que ahorita los que no están pasando crisis de nada y que nunca en su vida han sentido crisis, ha sido el que vive en un conuco, el que tiene un conuco, porque tiene ahí su seguridad agroalimentaria, tiene y balanceada, o sea, tiene todo, tiene los animales, tiene comida de todo tipo, pero eso es un sistema que no, o una cultura que no se ha dado de la noche a la mañana. Hay gente que ha resistido, que se ha mantenido y que todavía tiene el conuco porque no es una forma de vida milenaria que tiene mucho tiempo y que no ha sido fácil que los sistemas políticos o los sistemas arrasantes que han entrado, que han penetrado las culturas ancestrales, no la hayan desplazado, pues. Pero hoy, por eso yo digo, ahorita se está proponiendo el conuco como una estrategia. No es que es una estrategia, o sea, hay que ver la palabra estrategia. Yo de repente estoy especulando aquí, ¿no? Pero es que uno ha vivido cosas, ¿no? Lo mismo pasó con el cooperativismo, ¿no? ¿Qué pasó con el cooperativismo? Y no es culpa del cooperativismo, porque el conuco tiene una forma de vida, una forma de ser que es muy diferente a un sistema mercantilista, a un sistema político, a un sistema que se impone, que sea regido por un sistema de gobierno político donde en el conuco no existe nada de eso, ¿no? Es un sistema más natural, más planificado, que se podría hacer muchas investigaciones sobre el sistema de organización del conuco y para mí es la mejor forma de organización social del campesino, así como es una forma de organización social ancestral, así como la familia es una forma de organización que dicen que es la base de la sociedad y qué tal, y que también existe otras formas de organización social como las tribus es una forma de organización social, el feudalismo es una forma de organización social, el socialismo es una forma de organización social también y el capitalismo también es una forma de organización social, pero el conuco para mí es una forma de organización social compleja y digamos que se fundamenta en la racionalidad campesina, no solamente campesina, sino en la racionalidad con el ambiente, exacto, y desde una cosmovisión diferente, que no es solamente la producción de alimentos, sino también es la familia, es el entorno, es la cultura de la cosmovisión, todo eso, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer un esquema de la forma de organización del conuco, bien compleja, pero sería otra clase para eso, ¿no? Ajá, y en el devenir de ese pensamiento agroecológico, científico, de esas terminologías de la agroecología como ciencia, han surgido muchas controversias, y de que estamos hablando es esto, por eso yo no sé si el lanzar la forma de organización del conuco como estrategia política sea la vía o estamos también, digamos, ¿cómo se diría ahí? Nadando o lanzando la flecha, apuntando mal la flecha, ¿no? Porque no es fácil. Así nuestro presidente Maduro tenga toda la voluntad, porque yo sé que tiene la buena voluntad y estoy seguro que el conuco es la mejor forma de organización campesina, social y que podríamos, si se implementara una forma de organización social de conuco en todo el país, cónchale, estaríamos resueltos para toda la vida, ¿no? En comida, en subsistencia, ambientalmente, culturalmente y de todo. Pero eso no es así de fácil. El conuco ha subsistido con el sistema político convencional durante miles de años, durante muchos años, pero marca diferencias enormes, mercantilistas, de cultura, de vida, que no es fácil. ¿Qué puede pasar si se lanza como una política así, como una línea transversal de gobierno?
todo el mundo va a ser, estoy seguro que van a salir, en el primer año van a surgir muchos conuqueros. Van a surgir por todos lados conuqueros, así como pasó con el cooperativismo. ¿Cuántas cooperativas surgieron cuando se lanzó la línea del cooperativismo? ¿Ve? O sea, pero sí puede desarrollarse no una estrategia, sino una política de favorecer y de proteger la cultura del conuco. Eso sí, eso es otra cosa, ¿ve? Pero no puede ser porque fíjate, o sea, hay diferencias muy marcadas, enormes, en la cultura del conuco. Imagínate, en un conuco todo el mundo produce, una familia conuquera, todos producen, y se da la mano vuelta. El vecino que tiene el otro conuco va y me ayuda al otro. Cuando la sociedad general de Venezuela, en la población venezolana, el 90% de la población está esperando que el 10% produzca lo que él consume. ¿Ve? Entonces, fíjate la gran diferencia esa. Entonces, el sistema cultural del conuco marca grandes diferencias y acabar con eso hay que darle un proceso largo, ¿no? Bien largo para poder nosotros generar o adoptar esa cultura del conuco. Ahora, generar una estrategia política para favorecer al campesino que está abandonado por allá. Sin embargo, se siente feliz, porque usted va a una familia campesina conuquera y encuentra felicidad, encuentra armonía, y no ve el país en crisis nunca, porque tiene sus gallinas. Mire, se forma la guerra o lo que sea, y él lo que menos le para, lo está preocupado es por la crisis, porque no está pendiente del consumismo. El conuquero no está absorbido por el consumismo, no está pensando en la rentabilidad de esta cosecha y que me produzca dinero, que se voy a perder o que se voy a ganar. No, porque hay una relación muy armónica de él con ese cochino, con esa mata de café, con ese cambur, con esa mata de aguacate que está ahí, forma parte de su vida, ¿ve? Y la cuida y la desarrolla no para obtener una ganancia de eso, su ganancia es recíproca, ¿no? Su ganancia es la misma vida, es el mismo ambiente y gana con eso, con la vida misma, ¿ve? Entonces, hay una diferencia bien marcada en eso, ¿no? Entonces, en el devenir, la otra cosa, que en el devenir de ese pensamiento agroecológico han surgido muchas controversias que derivan del carácter metodologista y cientificista que cobra la agroecología, pecando, disculpen las palabras que coloco ahí, pecando en la ingenua y peligrosa trampa de segregación y fragmentación de los procesos de organización social de producción como principio fundamental de la agroecología. Porque la agroecología es eso, fíjate, porque yo no me enrollo con los términos, pero empezamos a colocarle términos, llamamos agroecología a algo que si la vamos a relacionar con la agricultura ancestral, con la sabiduría ancestral, tenemos que enmarcarla bien en eso y no patinar y no pifiar en cuanto a eso, ¿no? Entonces, la organización social es fundamental. Entonces, en los sistemas agroproductivos originarios, ancestrales, han demostrado su eficacia y sustentabilidad ambiental por miles de años, predominando su enfoque holístico, esto ya lo dije, e integrador en su manejo. Sin embargo, hoy día, con el auge academicista de la agroecología han surgido varias corrientes o formas de producción agroalimentaria. Entonces, es lo que pasa con las ciencias exactas. Empezamos a fragmentar ese sistema de producción conuquera, ancestral, que es universal, que lo ven con el enfoque universal, desde la cosmovisión del hombre y de la naturaleza, empezamos a fragmentarlo. Y entonces, como es costumbre por el método positivista científico de empezar a fragmentar y a estudiar a rigurosidad las cosas desde el punto de vista atomicista, empezamos a segregar y a fragmentar las cosas y empezamos hoy en día a conocer corrientes de producción agroecológica. Entonces empezamos o surgen, un poco de corrientes de producción agrícola.
empezamos a conocer, entonces a llamar la agricultura orgánica. Y algunos confunden, están haciendo agricultura orgánica y creen que están haciendo agroecología y le llaman a eso agroecología también. Y no es que esté en contra de eso, la aplaudo también, pero la agricultura orgánica puede ser tan perversa como, o yo diría que más perversa que la agricultura convencional con agrotóxicos. Porque la mayoría del pueblo y los pueblos del mundo se están alimentando con químicos, con agricultura, alimentos contaminados, pero se están alimentando con eso. Pero la agricultura orgánica que está comprobada y desarrollada con la sabiduría ancestral y hoy día hay empresas produciendo agricultura orgánica de grandes cantidades y no en pequeños espacios como tildan la agroecología, sino en espacios grandísimos. En Barquisimeto hay una finca de 400 hectáreas que está produciendo agricultura orgánica, pero esa no llega a nosotros, esa va para los mercados europeos, para los reyes, para los príncipes, para los magnates del petróleo, para gente que tiene acceso y que no le importa pagar nada, pero es agricultura bien, ¿cómo se dice? Que le dan valor agregado, bien presentadita y la venden bien cara y están haciendo billetes con eso. Pero el pueblo, la gente normal, no tiene acceso a ese tipo de alimentos. Ahí yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura y Tierra y ahí tienen una broma de Pedeval y ahí venden café orgánico de ¿cómo se llama? La cooperativa que está en La Azulita, Laguna Verde, Laguna Azul o Laguna Verde, Laguna Verde, bueno. Ese café, yo soy consumidor de café y yo quería tomar café orgánico. Ahorita, gracias a Dios, lo produzco yo mismo, mi café orgánico. ¿Ve? Y ese café valía el kilo, cuando valía un kilo de café, por ahí normal 70 bolívares, valía ahí 400 bolívares. Una bolsita de 200 gramos valía 80 bolívares, ahí, porque era café orgánico. ¿Ve? Entonces, por eso yo digo que es tan perversa como la otra. ¿Ve? Entonces, en todo, o sea, la agricultura orgánica solo se diferencia de la agricultura agroecológica en la sustitución de insumos, más nada, en la agricultura convencional, en la sustitución de insumos. Es igualito a la agricultura convencional, solo que en vez de usar agrotóxicos, usa insumos naturales, orgánicos. Bueno, no eso, ¿no? Hay muchas cosas que intervienen ahí. Pero usted cuando desarrolla un agrosistema agroecológico, al principio para implementarlo tienes que trabajar mucho, pero a medida que usted va haciendo el proceso, se va dando solito, ya a medida que pasa más tiempo, el proceso se va dando solo, porque va reconstruyendo, se van haciendo los suelos, se van haciendo más si tú llevas bien un buen manejo del suelo, cada día el suelo se va fortaleciendo más, la biodiversidad se va fortaleciendo más. Y eso, porque la agricultura agroecológica incorpora todas esas corrientes, ¿ve? Y no entonces uno encuentra por ahí a personas diciendo, lo mío, yo soy de la corriente de la agricultura ya, ¿cuál es la que le dice? No, hay la permacultura, una cosa que ahorita es una moda también. Y todo el mundo dice, mi sistema es permacultura, ¿ve? Porque eso es lo mío y yo no creo en la agroecología, creo en la permacultura. Pero está haciendo, mire, es una cosa, yo lo veo también, entonces empezamos a fragmentarnos, a dividirnos cuando debemos estar articulados unos con otros. La permacultura a mí se me puede dar en un sistema, en unas determinadas condiciones, pero hay condiciones o espacios donde no puedo aplicar la permacultura. Pero siempre hay una combinación de permacultura en cualquier sistema agroecológico que tú vayas, vas a encontrar aplicación de la permacultura. Cuando haces una cerca y siembras árboles permanentes de cerca que están produciendo sombra y que están produciendo inclusive alimentos, ahí estás aplicando un sistema de permacultura que lo está combinando con otros sistemas. ¿Ve? Hablan también de la agricultura regenerativa. La agroecología, cuando usted empieza a hacer un buen manejo de suelo, cuando empieza a incorporarle materia orgánica, cuando le está incorporándole abonos verdes, está haciendo un proceso regenerativo también y cada día vas teniendo más suelos, mejores suelos y mejor biodiversidad en el suelo. A medida que favorece la biodiversidad, va favoreciendo el suelo.
Entonces también la agroecología es regenerativa. La agricultura alternativa, lo que le decía, estamos haciendo, esa agricultura alternativa es una moda también ahorita y la están, y la llaman más que todo a la agricultura orgánica, a la agricultura urbana, que dicen que es una alternativa. Claro, es una alternativa, porque está siendo una alternativa para las familias que no tienen nada en su casa y tienen que comprar el poquito de cilantro, el poquito de, y si la tiene ahí, pues ya no tendría que ir al mercado, es una alternativa, pero es agroecológica también. Es agroecología lo que está aplicando ahí, porque no está produciendo abonos, está articulándose con las familias que están alrededor, está motivando a las otras familias, está haciendo un proceso organizativo en la comunidad. Y algo de los principios transversal y fundamental de la agroecología es eso, la organización. Tú puedes estar aplicando, produciendo sin químicos ni nada y muy orgánicamente, pero si no tiene un proceso organizativo con la comunidad y con la familia, está pelando bola. Eso no se puede llamar agroecológico. ¿Ve? Prefiero ver una persona que está produciendo con químicos porque no ha conocido las otras posibilidades y está preocupado y está cada día disminuyendo más los agrotóxicos y se están vinculando con otras organizaciones, con otras familias campesinas para mejorar su sistema de producción, esa persona lo siento que es más agroecológico, que está más en un proceso agroecológico, ¿no? La agricultura biodinámica, esa es otra corriente, que también hay libros de cultura biodinámica, de teóricos. Fíjate, la permacultura fue un académico en 1984 noruego que lanzó esa teoría de la permacultura. Pero ¿de dónde se origina? O sea, las ciencias exactas, hay personas que han tenido que ponerle nombre para hacer sus investigaciones y nosotros las copiamos y empezamos también a seguir sí, somos muy buenos copiones. Y la agricultura biodinámica también, todo sistema agroecológico es biodinámico, ¿ve? Entonces viene también la agricultura natural, otra corriente también. La agricultura de bajos insumos o recursos eficientes, la agroecología es de bajos insumos y también de recursos eficientes también, ¿no? Exacto, entonces la agroecología incorpora todas esas corrientes, y en el conuco tú encuentras todo eso. ¿Ah? Sí, con fines familiares, o sea, se podría escribir un libro de lo que es el proceso de organización del conuco, lo que implica todo eso, la dinámica del conuco. Yo veo la agroecología también como una lucha de clases, porque la agroecología no es aceptada por la gente, pero hay un modelo hegemónico que ha sido impuesto y que está estructurado, que ha sido difícil romper con eso, ¿no? Pero hay una realidad que se está viviendo también. El sistema convencional de producción de alimentos está colapsando, inclusive colapsando en el sentido de que no es el modelo, sino es el ambiente, es el mundo. Por eso nuestro gobierno lanzó un quinto objetivo de la nación, que es preservar la especie humana, porque ni siquiera es el planeta, es la especie humana. El planeta puede evolucionar en otra cosa, ¿no? Pero el sistema hegemónico de producción de alimentos está controlado por consorcios, por intereses muy grandes, la Monsanto, y luchar contra eso es difícil, ¿no? No es que es imposible, es difícil. ¿Por qué? Porque los mismos gobiernos están casi moldeados o estructurados para que respondan a sus intereses. Así nuestro presidente Maduro y Chávez, que no es que no crea en la voluntad que hayan tenido Chávez y el proceso bolivariano en Venezuela o revolucionario. Yo creo que sí han tenido una gran voluntad, pero hay un sistema que está montado, que está condicionado, que se les es difícil a ellos mismos y terminan respondiendo a los intereses de esos monopolios, de esos consorcios. Porque, mira, las contradicciones que encontramos ahorita
en el gobierno son grandísimas, grandísimas, y no es que el presidente no tenga la voluntad, sino que está controlado, obligado por el sistema político en que nos manejamos, pues. Ahorita ya el presidente firmaron convenios con empresas de Bielorrusia, de China, una empresa norteamericana para explotar las minas de carbón en la Sierra de Perijá. Entonces, eso es totalmente contradictorio a lo que se está planteando en el quinto objetivo de la nación. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué pasa eso? Por lo que te digo, hay un sistema montado que los gobiernos terminan respondiendo a los consorcios. Yo creo que ni el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos es un títere que está ahí controlado por consorcios, por monopolios, por mafias muy grandes, ¿ve? Y todos los presidentes de los pueblos del mundo están así, o si no dejan, ¿ve? Entonces yo creo que es el pueblo mismo, es la gente organizada, y así como el conuquero no está pendiente de la crisis o del sistema político, no sé qué. No, está ahí montado en su espacio con los vecinos produciendo, y él sabe que siempre va a tener un sistema sustentable que va a permanecer, que va a durar, y eso lo podemos corroborar cuando vayamos a hacer una investigación en cualquier conuco, para que vean eso.